guía por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buena noche para todos, bienvenidos a nuestra clase número 11 de matemáticas. Profe John, rico tenerlo por acá acompañándonos en los foros. Buenas noches, apreciados estudiantes, pues aquí voy a estar atento y apoyando a la profe Mari en lo pertinente en los aspectos de sus preguntas. Listo, entonces comencemos. El tema que nos acompaña hoy va a ser lo que son movimientos de funciones. A veces, para nosotros, más que para los ingenieros, bueno, pese a que soy ingeniero, es poder graficar funciones sin necesidad de construir una tabla. A veces lo que necesitamos es saber cómo se comporta, hacia dónde apunta, más que hacer el paso a paso de reemplazar valores. Entonces, el tema que nos atañe hoy, lo que es traslación y reflexión de funciones, nos va a permitir graficar funciones sin necesidad de hacer la tabla de datos, simplemente a partir de la forma funcional y los números que acompañan, si están dentro de la función, si están fuera de la función, si son positivos o si son negativos. Y hay unas funciones que son básicas, es decir, siempre la función cuadrática, cúbica, raíz, logarítmica, digamos que van a tener siempre la misma forma y lo único que hacemos es moverlas a partir de algo que yo llamo el punto de referencia, ¿sí? O movemos la función mamá, ¿sí? La movemos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, le ponemos un espejo en el eje X o le colocamos un espejo en el eje Y, de acuerdo al, digamos, a los números que acompañen. Entonces, comencemos. Cuando nosotros tenemos una función, decimos, bueno, primero cuando hablamos de traslación de funciones no es otra cosa que el movimiento de las funciones, ¿sí? Y si tenemos un número, y cuando digo K, que pertenece a los reales, es decir, puede ser un número positivo o un número negativo, no importa. Si el valor está fuera de la función, ¿sí? Y ahorita vamos a ver ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? La función, la original, se va a mover esas K unidades simplemente hacia arriba o va a ser hacia abajo. Pero si ese valor K, ¿sí?, está dentro de la función, ese movimiento va a ser inverso a la lógica, pero va a ser en el eje X. Por eso digo, izquierda o derecha, miren, si el valor está dentro de la función, o simplemente va a ser hacia arriba o hacia abajo en el eje Y, cuando hablamos de el valor fuera de la función. Entonces, miremos este ejemplo. Si miramos aquí, la función original es la que se tiene en azul, la función x al cuadrado. Y x al cuadrado no es más que una parábola, ¿sí? Y todo va a ser, su punto de referencia va a ser que esa función va a nacer en este punto 0, 0, y es una curva para arriba y es otra curva para arriba, independientemente de la escala. Como aquí tenemos a la función original que es x al cuadrado, más 10 unidades, esas 10 unidades están fuera de la función. Aquí hago referencia con fuera de la función, aunque ahorita vamos a ver unos ejemplos. Miren cómo sería el caso donde yo lo tuviera dentro de la función. Tengo y igual, abro x más 10 al cuadrado. Si ven que aquí el valor 10 está fuera de la función, en cambio aquí el valor está dentro de la función. ¿Cómo sé que es la función original? Porque aquí sencillamente es una función al cuadrado. Entonces miren, por eso digo, la función original más 10 unidades, pero esas 10 unidades están fuera de la función. ¿Qué hago? Desplazo la función original, y la función original es la azul. ¿Cuántas unidades? 10 unidades. Pero sigue siendo exactamente el mismo mamarracho, o sea, no se va a volver más gordita, no se va a volver más aplanada, simplemente se va a mover hacia arriba, y la razón es porque este valor es positivo. Entonces, miremos el siguiente. Dice x cuadrado menos 20 unidades. Significa que vamos a mover la función original, y miren, esta es la función original, la vamos a mover 20 unidades. 20 unidades ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y miren que para cada caso, esta función que está en azul va a ser x al cuadrado, mientras que la función que está en rojo va a ser x al cuadrado menos
20 unidades. ¿Sí ven? Entonces vuelvo y digo, la primera regla es si el valor está fuera de la función, su desplazamiento va a ser o hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba si es positiva y hacia abajo si es negativa. ¿A partir de dónde? Del punto de referencia de la gráfica. Entonces ya por lo menos sabemos que la función x al cuadrado, y la voy a pintar aquí chiquitica, simplemente miren, tenemos el eje x, el eje y es una función que nace en 0 y es una curvita. Y es lo único que vamos a mover. Este punto lo movemos o para arriba o lo movemos para abajo si el valor está sumando fuera de la función. Miremos el siguiente, ya aquí el valor está dentro de la función y para este caso el valor es negativo. Y dentro de las reglas les decía, bueno, si el valor está dentro de la función se va a mover en el eje X o Y, en el eje X, pero va a ser inverso a la lógica. ¿Qué significa inverso a la lógica? Si esto es negativo, ¿sí? Significa que se va a mover hacia los valores positivo. ¿Cuánto? 7 unidades. Y miren que aquí pasó del valor 0 al valor 7. ¿Cuál? Exactamente la misma gráfica. Y por eso es bueno que nosotros la vayamos bautizando. La gráfica azul se llama X, perdón, chun, para quitar ese paréntesis que ahora sí. Chun. La función se llama X al cuadrado porque es la función original. Me adelanté una diapositiva. Ya, ahora, no, ya, por fin. Entonces la gráfica original se llama X al cuadrado porque está en su punto de referencia 0 y como la desplazamos 7 unidades inverso a la lógica, la gráfica en rojo se llama X menos 7 al cuadrado. ¿Sí ven? Entonces recuerden, si el valor está fuera de la función, el movimiento es hacia arriba o hacia abajo. Si el valor está dentro de la función, se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha, inverso a la lógica. Miremos el siguiente ejemplo. Entonces dice aquí, x más 10 al cuadrado, digo, la función original va a ser x al cuadrado, que aquí fue cuando se me adelantó la diapositiva y no me di cuenta. Entonces aquí la gráfica azul se llama x al cuadrado y lo estamos moviendo ¿cuánto? 10 unidades y miren, es exactamente lo que se está moviendo acá. ¿Hacia dónde? Hacia los negativos. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque el número que acompaña la función es 10 unidades positivo. Y la regla ¿cómo es? Que si está dentro de la función se va a mover en el eje X inverso a la lógica. Si esto es positivo, significa que se va a mover hacia los negativos. ¿Cuál? La función original. ¿Listo? Entonces, ahora miremos, esta función va a tener un doble movimiento. ¿Sí ven? Va a tener un valor dentro de la función y va a tener un valor fuera de la función. Si miramos el valor fuera de la función, va a ser de 500 unidades. Como está fuera de la función, significa que se va a desplazar, y pintémoslo acá. Hacia arriba, el punto de referencia se va a mover 500 unidades. ¿Y cuál es el otro movimiento que tenemos? Estas 30 unidades están dentro de la función. Como están dentro de la función y es positivo, significa que se va a mover en el eje X, pero se va a mover de aquí para allá 30 unidades. Entonces del punto 0, 0, miren, se mueve 30 unidades y del punto 0, 0 se va a mover 500 unidades. Cuando yo cojo este punto de referencia de la gráfica azul, que es lo que tengo acá, miren qué fue lo que hice. La desplacé 30 unidades, ¿sí ven? Y después, ¿qué hice? Ah, bueno, también lo desplacé 500 unidades. Y este va a ser mi nuevo punto de referencia. Simplemente cumplí con los dos movimientos que tiene la gráfica. Miren, de aquí a acá tenemos las 30 unidades cumpliendo con esto que tenía acá. Y de aquí a acá, ¿sí ven? Tenemos las 500 unidades cumpliendo. Y por eso la gráfica en azul se llama x al cuadrado. En cambio, la gráfica en rojo se llama x más 30 al cuadrado más 500. Porque tenemos los dos movimientos, tanto de adentro como de afuera. El segundo tipo de gráfica, y miren, ya por lo menos sabemos cómo es una primera gráfica. Cuando hablamos de una función cuadrática,
o la función x al cuadrado, la forma va a ser esta. Esta es la forma de una x al cuadrado. El segundo tipo de gráfica que tenemos es la que se llama x al cubo. Y no es simplemente sino esa culebra que ven en azul. Entonces miren, simplemente, y la voy a reteñir, es como una especie de curva hacia arriba y otra especie de curva hacia abajo. Y esta es la que se llama x al cubo. ¿Sí ven? Que el punto de referencia, igual que la función x al cuadrado, va a estar en el origen. Y a partir de ese origen es que nosotros vamos a mover la gráfica hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, pero conservando en este momento exactamente la misma forma de la función. Entonces miren, tenemos la función x al cubo y me dice, la va a desplazar usted 10 unidades. Como ese 10 es positivo, significa que, y está fuera de la función, significa que la función la voy a mover hacia arriba. ¿Cuántas unidades? 10 unidades. ¿A partir de dónde? De su punto de referencia. Es decir, que si este es el punto 0, 0, así no tenga aquí escrito, este es el valor, y pero lo borro porque está como muy chiquito. Aquí, este valor, pues sencillamente va a ser 10. ¿Listo? Porque desplazamos toda la gráfica hacia arriba. Si yo bautizo la gráfica, mientras la que está en azul se llama x al cubo, la que está en rojo se llama x al cubo más 10 unidades. ¿Sí? Y ya con eso, ¿qué? Sé que reemplacé la función cúbica. Miremos otro movimiento. Ahora me dice, bueno, la función x al cubo, pero ahora va a tener 20 unidades negativas. 20 unidades negativas que están fuera de la función. Como están fuera de la función, ¿qué significa? Que el movimiento va a ser hacia abajo. ¿A partir de dónde? Del punto de referencia. Y miren, tengo la función original, que es x al cubo. Y esa función es la que voy a desplazar 20 unidades hacia abajo. Entonces esta se va a llamar x al cubo menos 20. ¿Sí ven? O sea, simplemente voy a poder graficarla teniendo presente cómo es la función original y a partir de ahí puedo moverla para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha. Miremos esta, x menos 7 al cubo. ¿Qué significa? Que el punto de referencia lo voy a mover 7 unidades. Hasta ahí todos creo que estamos de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta que si la función original es x al cubo, y a mí me dicen, bueno, ahora a cambio de x, y miren qué es lo que voy a escribir, a cambio de x ahora escribo x menos 7, y sigue siendo al cubo, ¿sí ven? Lo único que se hizo fue un cambio de variable que ya no es x, sino ahora va a ser x menos 7. Entonces, por eso es que digo, es la misma función, ¿sí? Y el indicativo es este cubo que tengo acá, ¿sí? Y la función se mueve 7 unidades. Mi pregunta es, ¿hacia dónde? Como el valor es negativo y está dentro de la función, significa que se va a mover inverso a la lógica. 7 unidades dentro de la función, o sea, dentro de la función es un movimiento para la izquierda, para la derecha. Es lo único que tengo claro. Como el valor es negativo, significa que lo voy a mover hacia los positivos. Y miren qué fue lo que pasó acá. Desplacé el punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia para una función cúbica? Simplemente este de acá y se va a desplazar hasta el número 7. Es decir, que mientras esta función se llama x al cubo, esta función se llama x menos 7 y abro paréntesis al cubo. ¿Sí ven? Entonces ya nuevamente ya por lo menos podemos graficar dos de ellas. Esta, x más 10 al cubo. Al igual que en la anterior, el valor está dentro de la función. Como está dentro de la función, se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero el valor es positivo. ¿Qué significa? Que nos vamos a mover hacia los números negativos. Hacia este lado, hacia este lado nos vamos a mover, ¿sí? 10 unidades. Y miren qué es lo que hice acá. A partir del punto de referencia, me corrí 10 unidades, donde esta es la función x al cubo, y esta es la función x más 10 al cubo. ¿Sí ven? Simplemente
ya los pudo desplazar. Y miremos un caso como el que vimos ahorita, tenemos un doble desplazamiento. Primer desplazamiento, 500 unidades, ¿hacia dónde? Como es positivo, ese desplazamiento va a ser hacia arriba. Segundo valor, 30 unidades va a estar dentro de la función, y como está dentro de la función, el movimiento va a ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero en este caso va a ser, como es positivo, se va a mover hacia los negativos, 30 unidades. Y miren qué fue lo que hice acá. Cuando miro acá, de aquí hasta acá, significa que aquí es el número 30. Y lo mismo, de aquí hasta acá, ¿sí? ¿Va a ser cuánto? 500 unidades. Alguno dirá, profe, pero es que esa escala tan rara. Esa es la ventaja de las ciencias administrativas. Nosotros nos piden eso, digan, entienda más o menos cómo es la función. No nos importa tanto la escala porque simplemente es cambiar los ejes de escala. Y eso lo podemos hacer en cualquier ordenador. Simplemente decimos, bueno, aquí esto va a ser de escala de 100 en 100. En cambio aquí la escala va a ser de 10 en 10. Y es válido. Simplemente lo que nos interesa es qué pasa con la función, hacia dónde se mueve o hacia dónde no se mueve. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, las funciones cúbicas nos están representando casi siempre las funciones de ingresos. Las funciones cuadráticas, como las que vimos ahorita, que simplemente parece una U, generalmente representan funciones de costos, ¿sí? Entonces, más que graficar, necesitamos es entender el concepto. Entonces, gráfica azul se llama X al cubo. Gráfica roja, bueno, ¿para qué la volvemos a escribir? Aquí tenemos la ecuación. Siempre recordemos bautizarla, y sobre todo la actividad que van a tener esta semana es eso, desplazamiento de funciones, pónganle el nombre, ¿sí? Oiga, esta primera función se llama tanto y aquí tengo la otra, para que identifiquen cuál fue el desplazamiento que hicieron hacia un lado o hacia el otro. Entonces aquí vamos a tener un mini ejemplo, nos vamos a tomar simplemente 3 minuticos para que ustedes me escriban a través del foro cuál de las gráficas es, A, B, C o D.
Bueno, entonces, profe, ¿qué respuestas tenemos? Bueno, tenemos por un lado a Samuel Vélez. ¿Qué nos dice cuál? A, B, C. C o D. C, listo, Vanessa marquémosla acá. Pavón Ortiz, C. Bien, van 2 puntos. Carol Puertas. Buenas noches, profe. En la imagen no se aprecia bien los números. No, pero independientemente de los números podemos saber hacia dónde se desplaza. Jesús Villada, B. B, tenemos aquí un voto para B. Diego Mora, D de dedo. D de dedo, otro voto. Vamos Aquí por este lado. Aquí lo tenemos con 2 votos. Y no Aquí más. tenemos un voto y aquí tenemos un voto. No más. Alguno tendrá la razón. Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a irnos. Entonces, el 20, ¿qué significa? Ay, perdón, me tocó volverme. Ahora sí. El 20 nos dice, y hagámoslo con azul, ¿sí? El 20 de afuera significa que la gráfica se va a mover hacia abajo 20 unidades. ¿De qué? Del punto de referencia. ¿Listo? Y el 20 de adentro, como es negativo, significa que del punto de referencia se va a mover hacia los positivos 20 unidades. Es decir, y la voy a pintar aquí, como más chiquitica. Tengo la gráfica. Pintémosla en rojo para no enloquecernos. Tengo la gráfica original, que es la que está ahí. Y dice, bueno, vamos a movernos. Este movimiento, 20 unidades. ¿Quién dice? Mire, me acabo de mover 20 unidades. Perfecto. Y ahora me dice, este movimiento hacia abajo 20 unidades, ¿significa qué? Mire, me desplacé 20 unidades. Mi nueva gráfica, independientemente, va a ser aquí. Si este es el eje, la gráfica va a estar abajo. Esta está errada porque sería en el otro cuadrante. Esta gráfica, sencillamente tiene que ser en el cuadrante inferior y en el otro cuadrante. Esta sí es. Miren, aquí es el punto 0, 0. La gráfica hacia abajo se movió y hacia los positivos se movió. ¿Bien por estas 2 personas que nos dijeron la gráfica? Sí. Entonces, por lo menos ya están entendiendo hacia dónde se da el movimiento de las funciones. Entonces, ahora sí, continuemos. Entonces, cuando hablamos de reflexión de funciones, simplemente ya es que están multiplicadas por un positivo, por un negativo, pero ese negativo va a estar dentro o fuera de la función. Esa es la condición que va a tener. Si está dentro de la función, vamos a decir que la gráfica lo que hace es tener una reflexión vertical. Es algo así como si nosotros tuviéramos un espejo en el eje Y. Y antes de ir a ver los otros tipos de funciones, pintémosla acá. ¿Qué significan palabras más, palabras menos? Pintemos la función cúbica. Miren, tengo la función, tengo el eje X, el eje Y, tengo la función hacia acá y tengo la función hacia acá. Esta es la función X al cubo. Si yo quiero graficar la función menos X al cubo, esta es Y igual menos X al cubo. Este valor, ¿dónde está? Está fuera de la función. Como está fuera de la función, es como si yo le colocara un espejo en el eje X. Al colocar un espejo, y voy a reteñir con rojo, en este eje, porque esto es lo que nos... Aquí es donde colocamos el espejo. Esta gráfica, ¿hacia dónde va? Va a reflejarse abajo y esta gráfica va a reflejarse arriba. Es decir, y voy a pintarla... No, toca con azul y si no nos perdemos. Que esta cosa va a quedar así, ¿sí? Y esta cosa va a quedar así. Espero alcancen a ver la diferencia de colores. Y si no, pues pongámosle retiñámoslo con un rojo encima. Chun. Ya. Aspiro por lo menos. Entonces, vuelvo y digo, nuestra gráfica original es X al cubo. Si yo quiero graficar menos X al cubo, lo que hago sencillamente es colocar un espejo en el eje X, porque el valor está fuera de la función. Es decir, por eso coloco un espejo en este eje X y lo que está, simplemente es como si volteáramos la palma. Si coloco la palma en el eje de arriba, cuando
y pongo la imagen en el eje de abajo, es que me aparece esta función que está súper rayada con azul y rojo para que ustedes vean la diferencia. Miremoslo también con la función x al cuadrado, borremos todo. Mire, tengo la función x, la función y, chun, el eje x, el eje y, perdón, tengo la función x al cuadrado. Listo. Si ahora quiero graficar menos x al cuadrado, como el valor está fuera de la función, es como si tuviera un espejo, de tal forma que cuando yo coloco un espejo en este eje, ¿sí?, hacia abajo se va a reflejar esto que estoy dibujando en una línea punteada. Y por eso, y ahora sí pintémoslo un poquito ya más retenido, ¿sí?, mientras este es x cuadrado, esta va a ser menos x cuadrado. Hay funciones que se llaman simétricas, simplemente porque cuando les hagamos este movimiento va a ser exactamente la misma gráfica. Y un caso de esa función es la función x al cuadrado. Pero hagamos en un momento así, esa es la función x al cuadrado. ¿Por qué? Y borremos nuevamente. Pintemos otra vez nuestra función x al cuadrado, una cosa para arriba, una cosa para abajo y mi punto de referencia. Si yo quiero graficar, abro paréntesis, menos x al cuadrado, ¿sí?, que sí, por álgebra yo ya sé que ese negativo se elimina, pero sencillamente hagamos la operación. Tengo el menos dentro de la función, menos dentro de la función, y me dice coloque un espejo en el eje y. Es decir, voy a colocar un espejo acá. ¿Qué significa? Que este pedazo va a pasar para este lado y que este pedazo va a pasar a este lado. Simplemente la gráfica va a ser un rote, sobre su punto de referencia, ¿sí ven? Pero va a seguir siendo exactamente la misma gráfica. Ahora sí, algebraicamente, ¿por qué es eso? Porque cuando yo rompo esto, va a ser menos x, ¿sí ven?, por menos x, menos por menos da más, significa que es x al cuadrado. Esta transformación significa que va a ser exactamente la misma función, entonces en esa no va a generar ningún tipo de dolor o ningún tipo de cambio en la función. Miremoslo con la función x al cubo. Ahora sí, nuevamente, tenemos nuestra extraña culebra. Yo siempre le he dicho esa función culebra, o sea, una culebra retorcida, cada cual le pondrá el nombre que quiera. ¿Listo? Ahora me dicen, si quiero graficar, abro paréntesis, menos x al cubo, ¿sí? Miren que nuevamente en este caso el menos está dentro de la función y como está dentro de la función significa que voy a colocar un espejo en el eje y. Coloco un espejo en el eje y, es decir, en este eje, si yo coloco un espejo, ¿qué significa? Que este pedazo que tengo aquí va a terminar siendo así, ¿sí ven? Y lo mismo, esta parte de abajo que está acá, va a terminar reflejada acá. Es decir, mientras aquí es x al cubo, esta va a ser la función, abro paréntesis, menos x al cubo. Entonces, hasta el momento, así no quieran, hemos conocido 3 tipos de gráficas. Mucha, a ver, esto no tiene cómo plantear una diapositiva blanca, chun, bueno, así, no, nos tocó volver. Entonces, inicialmente hemos visto 3 tipos de gráficas y toca borrarlas aquí todas. La primera, así no crean, conocemos la función lineal. La función lineal simplemente es una gráfica de esta forma. Esta es la función x. ¿Para dónde se mueve? A partir de su punto de referencia se puede mover hacia un lado, hacia el otro o hacia el otro. ¿Sí? Esa es nuestra primera función. La segunda función que nosotros tenemos, borro un poquito, no, tocó volverlo a pintar para que no se vea tan feo. Listo. Entonces, pintemos nuestro eje, x y y. La primera gráfica entonces va a ser la función lineal y esta va a ser la función x. El segundo tipo de función, y espero que alcancen a ver ese morado que le puse a esto, es la función cuadrática.
¿Listo? Y es la que tengo ahí, y esta es la función x al cuadrado. ¿Sí ven? La tercera función, y la voy a pintar con azul clarito, si no se alcanza a ver ahí sí, disculpen, es la función que parece una culebra, así y así, que es la función x al cubo. ¿Listo? Esas son hasta el momento los tres tipos de funciones que nosotros ya vamos a poder graficar simplemente acompañándola de funciones de valores dentro o fuera de la función, y si tienen un negativo o tienen un dentro o fuera de la función. O sea, ya sabemos que tiene un movimiento horizontal o vertical, o que tienen un proceso de reflexión. Las otras gráficas son las que nosotros encontramos acá. Esta es una función raíz cuadrada, y lo mismo, se acoge exactamente al mismo movimiento. Si yo tengo y, voy a cambiar ese azul claro, y igual a raíz de x menos 3, ¿sí? El valor está dentro de la función, como está dentro de la función, se mueve inverso a la lógica, y miren que la función que estoy pintando acá se desplazó 3 unidades, y por eso esta va a ser nuestra nueva función. ¿Qué más puede ser? Ah, bueno, puedo tener y igual a raíz de x más 5, y miren que ahora este 5 está fuera de la función, significa que lo que hago es este punto de referencia lo voy a mover 5 unidades y pinto exactamente la misma gráfica. ¿Sí ven? Entonces, siguen las mismas reglas. ¿Yo qué fue lo que hice? Lo único que hice fue tener presente quién es el punto de referencia, que es el punto en negrita en que van a encontrar acá. ¿Sí? Miremos otro tipo de función, la función logaritmo natural. Ah, bueno. Ahora miren, este punto de referencia es cuando se encuentra, este es cuando x vale 1, y es a partir del punto de referencia al que nosotros vamos a mover. Si tenemos la función y igual logaritmo natural de x menos 4, ¿hacia dónde vamos a mover y a quién? Vamos a mover en todas las funciones el punto de referencia. Lo que pasa es que en algunas funciones o en la mayoría el punto de referencia es el punto 0, 0. Para este, simplemente el punto de referencia es este 1, y este es el que vamos a mover 4 unidades. Si antes estaba en 1, nuestro nuevo punto de referencia va a ser 5, ¿sí? Y simplemente aquí ya graficamos nuestra función logaritmo natural de x más 4. Si necesitamos y igual logaritmo natural de x más 3, ¿sí? ¿A quién vamos a mover? Vamos a mover el punto de referencia 3 unidades, y miren, lo vamos a subir, como está fuera de la función, lo vamos a subir 3 unidades, y a partir de ahí sí vamos a graficar. Simplemente lo que hacemos es desplazarnos con respecto a nuestro punto de referencia. Entonces ya van dos, la función raíz, la función logaritmo. La tercera, la función e a la x, ¿sí? Simplemente la función e a la x, ¿sí? Y en matemática financiera sí que vamos a ver logaritmos, y sobre todo logaritmos. Tenemos esto que está acá. Ese es mi punto de referencia. Esta coordenada es 1 para y. Y en cambio para x, pues sí, simplemente va a ser el punto 0, 0. Si tengo que desplazarla, va a ser y igual, ¿sí? A, no sé, miremos, e a la x más 4. ¿Listo? Por estar 4 unidades fuera de la función, significa que ese punto de referencia lo voy a desplazar 4 unidades. Y miren, lo voy a subir. Si esto estaba en 1, al sumarle 4 unidades va a ser el número 5. Y ahora sí, a partir de ese punto, miren, vuelvo y grafico mi punto de referencia y simplemente coloco exactamente el mismo mamarracho que tengo. Si lo que hago, y miremos, y igual a menos e a la x, y borremos y volvamos a escribir. Si lo que tengo es y igual a menos e a la x,
tengo que acordarme, bueno, resulta que el menos fuera de la función es como si yo colocara un espejo en el eje de la Y, es decir, como si yo colocara un espejo en este eje, y significa que esta gráfica va a venir así y va a ir por allá. Y automáticamente, no, perdón, está fuera de la función, mentiras, chun. Hagámoslo al revés, chun, ya. Si tengo Y igual menos E a la X, perdón, aquí, si está fuera de la función, coloco un espejo en el eje horizontal. Ahora sí, lo que pasa es que no nos va a caber ¿en qué? En la gráfica. Significa que esta gráfica se va a reflejar y va a venir algo así. Espero ustedes alcancen a ver el cuasi invento que estoy dibujando en la parte inferior, ¿sí? Que es diferente que si yo tengo la función Y igual a E a la menos X. Ahora sí, ese E a la menos X está dentro de la función, significa que aquí sí coloco el espejo en este eje y va a quedar de esta forma la gráfica. Entonces miren, podemos tener en un lado, en el otro, de acuerdo a lo que nosotros tengamos, el tipo de gráfica, no, me embolate hoy. No, esperen, ¿sí? Tocó volver ahora sí. Significa que cuando yo tengo las gráficas, puedo tener cualquiera de las gráficas que tuvimos, o sea, y busqué una diapositiva casi blanca y no la encontré. Hagámoslo acá. Significa, para que las grafiquemos, las últimas que nos quedan. Entonces, ¿qué otra gráfica vimos nosotros? Nuestro plano X, nuestro plano Y. La gráfica, la primera que vimos adicional es la gráfica tipo raíz, y simplemente es una curvita. Este es el punto de referencia. Esta es simplemente raíz de X. La otra gráfica que nosotros vimos es la función, la logaritmo, que parte aquí del punto 1 y es una curva acá, y miren que ella nunca va a atravesar hacia el otro lado, o sea, nunca va a cortar ese eje Y, y listo, ahí tenemos la función logaritmo. La otra, la función E a la X, y la voy a hacer como en azulito claro, este es el punto de referencia, el punto va a ser 1, y simplemente va a ser una gráfica así y una gráfica, perdón, aquí esta va a ser más derechito, porque va a tender a tocar el eje. Entonces, ahí tenemos las tres gráficas adicionales que nosotros vimos. Tenemos movimientos fuera y tenemos movimientos dentro de la función, que lo que nos van a permitir es eso, graficar sin necesidad de construir una tabla de datos. Profe, ¿tenemos algún tipo de pregunta, duda o inquietud? No, señora. Pues aquí en Agro nadie participó hoy. Listo. Entonces, tienen una actividad, la actividad tiene un peso importante a comparación de los quizzes. Todas las actividades que son entregables generalmente tienen un peso más alto que los quizzes. Les fue en términos generales muy bien a muchos en los quizzes, uno que otro caso particular. Pero nada, muchachos, espero esas gráficas bien bonitas de la actividad. Nos vemos la próxima semana. Profe John, muchísimas gracias por todo. A ustedes y que tengan muy buena clase.